amigos, bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el neoclásico. El neoclásico fue un movimiento especialmente artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Tenía como cimiento y punto de partida la antigüedad clásica y el culto a la razón, de donde se retomó la filosofía y el sentido estético para crear una renovación de los mismos. Llamado en sus inicios como clasicismo, nació en Francia en 1760, donde tomó de la mano a la Ilustración y junto a ella se extendió por el resto de Europa, llegando hasta el continente americano. El contexto histórico. El neoclásico fue un movimiento testigo de diversos acontecimientos bélicos, de los cuales destacan la Guerra de Sucesión Española de 1701, la guerra entre Rusia y el Imperio Turco Otomano de 1710, la Guerra Franco-India de 1754, la Guerra de Independencia de Estados Unidos de 1775, la Revolución Francesa de 1789 y el golpe de Estado iniciado por Napoleón en 1799. Pero no fue el entorno bélico quien influyó en el neoclásico, sino tres procesos claves, los cuales son la aparición de la Ilustración, el cual fue un movimiento filosófico que defendía la razón y el conocimiento para abolir el dogmatismo y fomentar el progreso. El descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y de Pompeya en 1748. Estos descubrimientos despertaron nuevamente el interés por estudiar la cultura greco-latina. Y la llamada doble revolución es nombrada así porque se interceptan a la revolución industrial con la revolución francesa, donde se empiezan a modificar los modos de producción y organización social y se proclama la igualdad, la libertad y la fraternidad. Una vuelta al mundo clásico. A finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, dentro de la corte francesa dominaba el estilo artístico rococó. Pero con la llegada de la Ilustración surgieron diversos detractores del estilo dominante hasta entonces, surgiendo así el neoclasicismo, proclamando con ello una revolución estética y filosófica. Es así como el neoclasicismo nació como una reacción contra el hedonismo y la frivolidad del rococó. Diferencias entre el neoclásico y el rococó. En la arquitectura del rococó podemos observar el protagonismo de la línea curva, mientras que la arquitectura neoclásica se inclinaba por el predominio de la línea recta. En la escultura, el rococó tenía un marcado gusto por la figura en pequeña escala y destacaba por el lujo y la opulencia. En el neoclásico, las figuras estaban marcadas por la serenidad del arte clásico, especialmente por la inspiración en el arte griego. En la pintura del rococó es muy reconocida su pintura galante, donde se denotaba un refinamiento de la vida cortesana. En la pintura del neoclásico podemos observar cómo se destaca un predominio del dibujo sobre el color. Al hablar del estilo neoclásico, encontramos dos corrientes que se distinguen entre sí. Aquella corriente que es una marcada reacción estética contra el barroco y el rococó, y otra corriente donde predominan los postulados de la Ilustración, como lo son la funcionalidad, la racionalidad y la claridad. El neoclásico y la Ilustración. La Ilustración
surge como un pensamiento para combatir la ignorancia y el fanatismo religioso de la época, mediante las luces del conocimiento y la razón. Es así como, influido por la Ilustración, el neoclásico es un movimiento social, moral, filosófico e intelectual, donde se representan los sentimientos y movimientos comprometidos con la problemática de su tiempo y cumplen una función de educación cívica en lugar de religiosa. La pintura neoclásica. La pintura reflejó un orden social y político basado en la razón y la moral por sobre todas las emociones, predominando las superficies y fondos uniformes que solían estar en penumbras durante el barroco, pero que en esta ocasión los personajes destacaban por el uso de la luz y tonos claros. Principales características de la pintura neoclásica. La naturaleza del cuerpo humano se presenta como la principal fuente de inspiración del artista. En esta se mantienen las proporciones canónicas de las esculturas clásicas griegas. Predominio de los paisajes serenos y tranquilos. En los retratos, los rostros tienen una actitud contenida, sin mostrar sentimientos, siendo este uno de los géneros más destacados, captando la psicología del personaje con serenidad y elegancia. Las composiciones destacan por ser estáticas, geométricas y equilibradas, todo en un primer plano. Se opta por una luz fría y clara, introduciendo tonos dorados y utilizando el claro oscuro. El dibujo predomina sobre el color, optando por colores pálidos, contornos definidos y detallados. Los temas básicos son la historia, la mitología, la literatura y el desnudo, tratando a este último con moralidad, virtud y heroísmo. Los personajes históricos son pacientes y ejemplos morales. La escultura neoclásica. Para los artistas neoclásicos, la frialdad del mármol blanco connotaba sencillez y belleza. Los escultores renunciaron a cualquier dramatización o emoción de los personajes. Pusieron el interés en el decorum, el cual es la serenidad de los personajes esculpidos. Tanto el cuerpo como el rostro estaba idealizado y algunos de ellos estaban desnudos. Principales características de la escultura neoclásica. El mármol blanco, al estilo de las esculturas clásicas grecolatinas. Superficies pulidas y homogéneas. Se trata de imitar la serenidad y la elegancia de las esculturas clásicas. No hay movimientos bruscos ni escorzos. El desnudo es proporcionado y equilibrado, pero sin erotismo. Los bustos abundan y representan al retratado con cierta idealización y un toque realista. La arquitectura neoclásica. En cuanto a las construcciones, son imponentes en su tamaño, pero con una sencillez de decoración. Los elementos más destacados son las columnas, los arcos, las cúpulas y las construcciones horizontales y robustas. Principales características de la arquitectura neoclásica. El arte griego será el referente principal en la inspiración arquitectónica. Los materiales más utilizados serán la piedra, el mármol y nuevos materiales como el hierro. Los principales soportes serán la columna, el pilar y la pilastra.
La decoración es mínima en el exterior, mientras que en los interiores se recurren a las guirnaldas, los medallones, esfinges y grutescos al estilo pompeyano. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar al final del video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!